a que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras. En el culto de las 11 mencioné que si yo hubiera tenido la oportunidad de haber estado cuando se seleccionaron los pasajes de las Sagradas Escrituras para cerrar el canon bíblico, si yo hubiera estado allí, este pasaje bíblico que voy a leer, yo me hubiera opuesto para que lo pusiera. Cuando usted lo lea conmigo, usted se va a dar cuenta, pero está ahí y es palabra de Dios, y desde luego lo vamos a ver dentro de su justa perspectiva. Job capítulo 10. Job capítulo 10. Y lee las Sagradas Escrituras. Ya estoy harto de esta vida. Imagínense cómo comienza. Ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos, mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal? Para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado. Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos, tú me diste forma. Vas ahora a cambiar de parecer y a ponerle fin a mi vida. Recuerda que tú me modelaste como al barro. Vas ahora a devolverme al polvo. ¿No fuiste tú quien me derramó como leche, quien me hizo cuajar como queso? ¿Fuiste tú quien me vistió de carne y piel, quien me tejió con huesos y tendones? Me diste vida, me favoreciste con tu amor y tus cuidados me han infundido aliento. Pero una cosa mantuviste en secreto, y sé muy bien que la tuviste en mente, que si yo peco, tú me vigilas y no pasas por alto mi pecado. Si soy culpable, ay de mí. Si soy inocente, no puedo dar la cara. Lleno estoy de vergüenza y consciente de mi aflicción. Si me levanto, me acechas como un león y despliegas contra mí tu gran poder. Contra mí presentas nuevos testigos, contra mí acrecientas tu enojo. Una tras otra tus tropas me atacan. ¿Por qué me hiciste salir del vientre? Quisiera haberme muerto sin que nadie me viera. Preferiría no haber existido y haber pasado del vientre a la tumba. ¿Acaso mis contados días no llegan ya a su fin? Déjame disfrutar de un momento de alegría antes de mi partida sin regreso a la tierra de la penumbra y de las sombras, al país de las más profundas de las noches, al país de las sombras y de los caos, donde aún la luz se asemeja a las tinieblas. ¿Qué contraste tan grande encontramos en este Job y el Job de los primeros capítulos? ¡Qué diferencia inmensa! Cuando uno lee la introducción del libro de Job, mire qué cosas dice de Job. Era una persona bien próspera. Y desde luego, en aquel tiempo, la prosperidad era símbolo de bendición.
Por lo tanto, todo el que veía a Job, que prosperaba en todo, era algo así como un rey Dimas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. La gente decía: este hombre tiene una bendición de Dios tan grande y tan grande y tan grande, que todos los días se enriquece más. Pero no solamente era próspero como resultado de la bendición de Dios. Dios se sentía orgulloso de su integridad. Porque Job se hizo rico sin engañar a nadie. Se hizo rico sin robarle a nadie. Se hizo rico dentro de un proceso de integridad y dentro de un carácter de honestidad. Desde luego, cuando se hablaba de Job como el justo, como el hombre que reflejaba justicia. Tan es así que se cuenta dentro del poema del libro de Job que un día el diablo y Dios se encontraron y tuvieron una conversación. Imagínense quién era la persona de quien ellos estaban hablando. El diablo y Job se encontraron para hablar de Job. Y Dios fue el que le dijo al diablo: oye, ¿has considerado a mi siervo Job? Que sobre la tierra no hay uno como él. Dios estaba orgulloso de Job. Se sentía feliz con la forma y manera en que su carácter se hacía evidente en medio de la sociedad de su tiempo. Desde luego, el diablo se molestó por el orgullo que Dios tenía sobre Job. Y le dijo de momento, le dijo: oye, si tú me permites que yo entre a sus propiedades y entre a las cosas que posee, descubrirás más adelante que Job te sirve de balde. Simplemente te sirve porque tú lo prosperas. Dios estaba tan orgulloso de Job. Y Dios sabía que Job era un individuo de un carácter tan bien formado, tan bien estructurado, que le dijo a Satanás: mira, toca sus propiedades, te autorizo que hagas con él lo que quieras, menos que tú trabajes con su propia vida, con su propio ser. Desde luego, Dios sabía que Job era una persona íntegra. Y allí salió Satanás corriendo y empezó a hacer su gran campaña en contra de Job. Y mire lo que le sucedió a Job en la primera campaña que Satanás hizo contra él. En el capítulo 1 y en el versículo 13 hasta el verso 22, mire lo que dice la Escritura. Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y le dijo: los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos.
cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, rasgó sus vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. ¿Había conocido usted a un hombre tan cabal como este? Por menos que eso yo he peleado con Dios, por no decir ustedes. Por menos que eso hemos invitado a Dios a las sillas de los acusados y le hemos hecho una serie de recriminaciones. Pero mira lo que hace este Job. Al llegar a este punto, se levantó, se rasgó las vestiduras en señal de dolor, se rasuró la cabeza en señal de angustia y de un hombre que se sentía miserable con su dolor. Pero luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Y entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios, tal y como Dios se lo dijo a Satanás. Este hombre tiene un carácter indomable. Este hombre tiene una vida de profundo compromiso conmigo, de una estrecha relación conmigo. Nada de lo que tú le hagas lo podrá poner en contra mía. Pero sin embargo, leímos todo lo contrario en el capítulo 10. En el capítulo 10 no se parece a Job. En el capítulo 10 nos han cambiado el personaje. Es un hombre totalmente distinto, lleno de frustración, lleno de coraje y teniendo la valentía de pararse frente a Dios para decirle a Dios: yo sé que tú vives y yo sé que un día estaré ante tu presencia, y cuando yo esté ante tu presencia te probaré que yo soy más justo que tú. ¡Qué hombre atrevido! Ahora, fíjese la comparación y el contraste de Job y su esposa. Yo voy a defender a la esposa de Job, porque he escuchado a tanta gente que le ha caído encima. Mire, la esposa de Job tenía el mismo sufrimiento de Job, porque la mitad de las ovejas que perdió Job eran de ella. La mitad de la tierra que perdió Job eran de ella. La mitad de los camellos que perdió Job eran de ella. Y la totalidad de los hijos, 14 hijos que perdió Job, eran de ella. Así que ella tenía el mismo dolor, tenía la misma experiencia de frustración. Y desde luego, en medio de su frustración, ella concluyó como cualquier humano hubiera concluido en ese tiempo. Si Dios te prosperó porque te bendecía y ahora dejó de prosperarte, entonces Dios te declaró la guerra, Dios te declaró su enemigo y te está haciendo daño. ¿Y sabe qué le sugirió ella a Job? Le dijo: tienes un solo chance para vengarte de Dios. Uno solo. Una sola oportunidad para vengarte de él. Maldícelo y después muérete, cosa de que no te pueda hacer nada. Y tú le diste a él primero. Y así él se queda dado y tú te vas a la sepultura y todo esto desaparece. Aún así Job le dice a su esposa: mira mujer, ¿acaso bendeciremos a Dios cuando todo va bien y dejaremos de bendecirlo en las crisis? No ha habido alguien igual.
Pero el Job del capítulo 10 ha cambiado de actitud. El Job del capítulo 10 está en una posición diametralmente opuesta a los demás capítulos anteriores. ¿Qué fue lo que provocó el cambio? ¿Qué fue lo que lo hizo distinto? ¿Qué fue lo que lo hizo diferente? ¿Por qué ahora Job no bendice a Dios, sino que pelea con Dios? ¿Por qué ahora Job no bendice la gracia de Dios sobre su vida, sino que maldice el día hasta de su nacimiento? Y dice, ¿por qué no fui mejor abortado y llegué hasta la tumba directamente de mi nacimiento? ¿Por qué ha cambiado de actitud? Cambió de actitud cuando llegaron sus amigos donde él. Y de eso es que yo quiero hablarles a ustedes en esta noche. Eso es precisamente lo que yo les quiero compartir a ustedes en esta noche. ¿Qué amigos deseamos tener a la hora de nuestra crisis? ¿Qué gente queremos tener a nuestro lado cuando lleguen los momentos difíciles de la vida? Porque fíjese qué dato interesante. Job perdió tierra, Job perdió propiedad, Job perdió dinero, Job perdió la salud, Job perdió sus hijos, Job perdió sus hijas, Job lo perdió todo, y mientras lo perdió todo bendecía a Dios. Pero cuando llegaron sus amigos, Job cambió de actitud y en lugar de bendecir a Dios, se peleó con Dios. Desde luego, los amigos de Job provienen de una doctrina rara que todavía al presente existe. La doctrina de los amigos de Job todavía no se ha podido erradicar. Por eso para mí es importante preguntarle a usted en esta noche, ¿qué amigos usted desea tener en medio de su crisis? ¿A quiénes quiere usted que le acompañen? Porque fíjese qué dato interesante, todavía la doctrina de los amigos de Job está presente, está evidente, todavía se percibe, todavía se hace sentir. ¿Dónde están esos amigos con esa doctrina? Son los que hacen preguntas a la hora del dolor. Y a fin de cuentas, ¿para qué sirve una pregunta cuando usted tiene dolor? A fin de cuentas, ¿para qué sirve una respuesta en medio de su dolor? Usted va donde el médico con dolor y usted no quiere que el médico le pregunte ¿por qué te dio el dolor? Ni siquiera usted quiere que el médico le explique el funcionamiento biológico o bioquímico del medicamento que le va a poner para quitarle el dolor. Usted lo que quiere es que el médico intervenga de inmediato y le quite ¿qué? Le quite el dolor. Pero hay gente que se empeña en hacer preguntas a la hora del dolor. Hay gente que todavía cuestiona al que está en crisis en términos de su espiritualidad. Y piensan que dolor es sinónimo de pecado. Y piensan que crisis es sinónimo de castigo de Dios. Y piensan que vivir una experiencia de pérdida de hijos, o pérdida de hogar, o pérdida de dinero, o pérdida de propiedades, es sinónimo de que Dios se ha ido en contra de ellos porque andan mal. Y eso es un grandísimo disparate. Esa no es verdad bíblica. Si nosotros fuésemos a juzgar la vida de los seres humanos como consecuencia de sus crisis y como consecuencia de su dolor, para determinar que Dios los está castigando, entonces, ¿qué diríamos de los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos? Aquellos que los metieron en la hoguera, en aceite hirviendo, aquellos que los echaron animales feroces para que los destruyeran, aquellos que los pusieron como antorcha en los caminos de Jerusalén para que alumbraran las calles de Jerusalén. ¿Qué diríamos de esa gente? Esa gente entonces no son héroes de la fe. Si sufrieron de esa forma es por
por el pecado que cometieron. No, querido, bajo ninguna circunstancia. El dolor, la crisis, el sufrimiento y la adversidad viene para buenos y viene para malos. Los problemas y las pérdidas vienen para el que lo hace bien y para el que lo hace mal. Es parte del peregrinar de la vida, es parte del proceso humano. ¿Cómo pretendemos nosotros desarrollar una doctrina que relacione al dolor con pecado si el mismo Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Aflicción. En el mundo ustedes van a tener crisis. En el mundo ustedes van a tener problemas. Es una tontería pretender creer que hay una relación entre dolor y pecado. Es una tontería pretender creer que hay una relación entre pérdidas y pecado. Los amigos de Job son los que quieren encontrar pecado en lugar de dar consuelo. Son los que emiten opiniones y llegan a conclusiones simplemente como resultado del dolor de los demás. Usted no tiene idea cuántas experiencias yo he vivido en 37 años como pastor. Gente que ha venido donde mí a hablarme de una persona que está en crisis, que está en sufrimiento, que está en dolor. Y le he dicho: bueno, pues si está en sufrimiento, si está en dolor, vamos a ayudarle. Y dice: no se puede ayudar. ¿Por qué no se puede ayudar? Porque Dios lo ha puesto en ese sufrimiento y prohibió que se le ayudara. Yo no sé. Eso tiene que ser de un libro apócrifo de las Escrituras, que han sacado ese cuento, que han sacado esa historieta. Porque, ¿sabe? Lo que la Biblia presenta es diametralmente opuesto a eso. ¿Sabe algo? Mire, Dios es soberano. Y Dios, como soberano, se reserva el derecho, y como a mí no me gusta usar a nadie de ejemplo, yo me uso a mí mismo. Dios, como soberano, se reserva el derecho de hacer conmigo lo que a Él le venga en gana. Él es soberano, Él puede hacer conmigo lo que a Él le venga en gana. Pero ¿sabe algo? Lo que Dios haga conmigo, lo hace Él. Lo que Él le ha asignado a ustedes para conmigo es hacer obra de misericordia, obra de compasión, obra de amistad. Lo que Dios puede hacer con cualquier individuo, Él es Dios para hacerlo. Pero no espere que si alguien está dentro de una experiencia de crisis, por lo que sea, no espere que Dios le va a decir a usted: yo lo puse en esa crisis y no lo ayude. No, querido. ¿Sabe algo? La evidencia bíblica demuestra lo contrario. Hubo ocasiones en que Dios le dijo a Israel a través de los profetas: le daré la espalda y los dejaré en manos de sus enemigos, y sus enemigos les destruirán. Y cuando el profeta declaraba el oráculo, iba camino para su casa, los enemigos de Israel se enteraban de que Dios le había dado la espalda a Israel, y hacían fiesta y se burlaban. ¿Y sabe qué Dios hacía? Le decía al profeta: regresa de nuevo al pueblo y dile al pueblo que por cuanto sus enemigos se alegraron de ellos, yo me arrepentiré y en lugar de castigo les bendeciré sobre sus enemigos. Porque si bien es cierto, hay un ser humano en crisis, no es menos cierto que la razón por la que un ser humano está en crisis es para que yo le demuestre la gracia de Dios en él. La crisis no es para acusarlo. La crisis no es para decirle: Dios ha venido sobre ti para acabar contigo. La crisis no es para decirle: algún pecado oculto tiene. Mire, yo no acabo de entender algunos planteamientos teológicos de alguna gente. ¿Qué pecado puede estar oculto frente a Dios? Entonces, ¿por qué algunos religiosos se empeñan en decirle a otras personas: es que tú estás en esa condición porque tienes algún pecado oculto? Mire, si a Dios no se le puede ocultar nada, Él lo sabe todo. No hay razón para desarrollar teologías como estas. Es como consecuencia de esas teologías
que en el Antiguo Testamento el carácter de Dios fue totalmente dislocado. A tal punto, queridos, a tal punto, que hay personas que creen que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Pero no gente sencilla, ¿sabes? No gente sencilla. Gente que estudió las Escrituras. Gente que se destacó en las lides de la fe cristiana. Llegaron a esa conclusión. ¿Y por qué llegaron a esa conclusión? Porque no podían entender cómo era posible que el Dios del Antiguo Testamento fuera un Dios vengativo, un Dios que mataba, un Dios que hacía daño, un Dios que perseguía, un Dios que mandaba matar animales. ¿Qué culpa tienen los animales de los pecados de los seres humanos? Un Dios que mandaba matar a los niños, mata a los niños. Y hay gente que cuando lee eso en el Antiguo Testamento dice, no, ese no es el Dios, ese no es el Dios del Nuevo Testamento. No, querido, ese es el Dios del Nuevo Testamento. La única diferencia, ¿sabe qué es? Que a ese Dios del Antiguo Testamento la gente de Israel lo explicó mal. Esa es la diferencia. Lo explicaron mal. Porque ellos juntaron la saga de su nación. Y ellos juntaron el pensamiento religioso con el pensamiento político. Y pensaron ellos que si mataban, podían matar en nombre de Dios y Dios le aplaudía el crimen. Por eso en el Antiguo Testamento se levantaron profetas para decir, ay de aquellos que dicen que Jehová ha dicho, cuando Jehová ¿qué? No ha dicho absolutamente nada. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de misericordia. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de compasión. El Dios del Antiguo Testamento era el Dios precisamente que Job conocía antes que sus amigos vinieran a crearle aquel sentimiento de culpa. Ese Dios del Antiguo Testamento en el que Job vivió la experiencia de la pérdida de sus hijos, de la pérdida de su hogar, de la pérdida de su tierra, de la pérdida de sus ganancias. Ese Dios era a quien Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando sus amigos le trajeron al Dios distorsionado, entonces Job reaccionó contra el Dios que le distorsionaron sus amigos. ¿Sabe lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses en el capítulo 1 y versículo 15? El autor de Colosenses capítulo 1 y versículo 15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesucristo vino a demostrarle al mundo el verdadero Dios. El Dios que Israel no pudo demostrar. El Dios que Israel no pudo presentar. El Dios que Israel cayó en la trampa por pretender desarrollar a un Dios aliado hacia sus ideas políticas, hacia sus ideas nacionales. A ese Dios que se distorsionó, dice la Escritura, que entonces Jesucristo vino, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera ¿qué? Fuera salvo por él. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, porque es Jesucristo precisamente quien puede presentar el vivo y auténtico retrato y el carácter del Dios del cielo. Es a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo. Yo les quiero decir algo a ustedes. Antes que los amigos de Job llegaran donde Job veía en Dios a Cristo. Usted dirá, ¿y de dónde tú sacas eso? Se lo voy a decir. Él dijo, yo sé que mi Redentor que vive. ¿A quién veía Job en Dios? Veía a Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté deshecha mi carne, yo voy a ver a quién. Voy a ver a mi Señor. Es decir, mientras Job tuvo una experiencia
experiencia con Dios personalmente. Él tenía una relación con el Eterno maravillosa. No importa cuál crisis viniera a su vida. Fueron sus amigos los que le distorsionaron esa experiencia. Cuidado con los amigos que vas a escoger a la hora de tu crisis. Porque te aseguro que un día te vendrá una crisis. Es inevitable. No hay manera de evitarla. Las crisis advienen a nosotros los seres humanos. Pero lo importante de la experiencia de la crisis humana es la elección de amigos que podamos hacer para que nos acompañen, para que compartan con nosotros solidaria y empáticamente la experiencia de nuestra crisis. Mire, el Dios que está representado en Jesucristo es el que está entre nosotros. Él es la imagen misma del Dios invisible. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia. Imagínense cuando el profeta dice: se regocijará sobre ti con alegría y callará de amor. Cuando los profetas presentan auténticamente a un Dios de amor, a un Dios compasivo, a un Dios de misericordia, a un Dios de perdón. Imagínense qué clase de Dios hay en el Antiguo Testamento tan maravillosamente noble, que cuando Jonás fue a Nínive, Dios le dijo: chico, tú te compadeces de un trapo de calabacera y peleas conmigo porque no me compadezco de esos seres humanos pobres y de esos niñitos, de esos seres humanos pobres a los que yo quiero proteger y quiero salvar. Ese es el Dios que está representado en Jesucristo. Cuidado con los amigos que se rodean a la hora de tu crisis. No vaya a ser que te presenten a un Dios distinto, que te presenten no al Dios de las Sagradas Escrituras. Mire, cuando Jesús una vez iba caminando con sus discípulos, y en el camino con sus discípulos se encontraron con un muchachito ciego. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico, verdad? Y mire lo que le preguntaron los discípulos a Jesús: Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque esos eran de la doctrina de los amigos de Job, que siempre andan buscando un pecado detrás de una desgracia, que siempre andan buscando un pecado detrás de un dolor, que siempre andan buscando un pecado detrás de un sufrimiento. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue: ni este ni sus padres pecaron. Esta circunstancia se ha dado para que la gloria de Dios sea manifestada. Porque en lugar de yo ponerme a preguntar qué pecado habrá cometido fulano de tal con ese dolor que tiene, o qué pecado habrá cometido fulana de tal con ese sufrimiento que tiene, en lugar de ello, lo que yo tengo que hacer es que la gloria de Dios sea manifestada. ¿Y cómo yo puedo hacer que la gloria de Dios sea manifestada? Diciéndole a fulano y diciéndole a fulana: ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Cómo puedo ayudarte en tu problema? ¿Cómo puedo ayudarte en tu crisis? Fíjese que a Jesús se le aparecieron 10 leprosos. 10 leprosos. Los que andan con esta doctrina rara le hubieran dicho hijos del diablo. Pero fíjese que Jesús no les dijo hijos del diablo. Jesús no les preguntó qué pecado ustedes han cometido para que tengan lepra. No. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Le dijo: vayan y preséntense ante el sumo sacerdote. Él los va a declarar sanos. Mira el sentido de integridad que hay en el Dios revelado en Jesucristo. Jesús pudo haberle dicho: están sanos, por mí están sanos. Pero si Jesús no hubiera dicho: por mí están sanos, para la sociedad no hubieran estado sanos jamás. Porque el único que tenía facultad para declarar a un leproso sano era el sacerdote. Pero Jesús tenía un sentido de integridad tan profundo y de restauración y de respeto al ser humano, que aún sabiendo que ya estaban sanos, les dijo: vayan donde el sumo sacerdote para que sea él el que los declare sanos. A Jesús le bajaron un paralítico por el techo de una casa, y cuando se lo pusieron al frente,
Jesús no relacionó al paralítico con su pecado. Jesús no le dijo, diache, ¿qué pecado tú has cometido? No le dijo eso. El pecado tuyo sí que ha sido bien grande. No. Simplemente Jesús le dijo, te perdono. Y no lo perdonó. No lo perdonó para acusarlo de pecado. Lo perdonó para demostrarle a los que lo acusaban de pecado que Él tenía la autoridad para perdonar a quien Él quiera. Ese es el Dios que está revelado en Jesucristo. Un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de compasión. Oigan, cuando yo he hablado de estos términos en algunos lugares, siempre se me ha acercado a alguien y me ha dicho, tú tienes que tener cuidado, porque cuando tú hablas de Dios así, tú como que le das licencia a la gente para pecar. Mire, es un ingrato el que, conociendo la bondad de Dios, quiera traicionar su bondad. Es un sinvergüenza el que, conociendo el amor y la gracia de Dios, quiera hacer lo que le dé la gana. Cuando el ser humano se encuentra con la bondad de Dios, la única alternativa que le queda es responder a esa bondad y a esa misericordia de Dios para decir, por cuanto me amas tanto, yo sería incapaz de defraudarte. ¿A quién vas a invitar a la hora de tu crisis? ¿A quién le vas a decir, ven y acompáñame en medio de mi dolor, en medio de mi sufrimiento, en medio de mi congoja? En el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, y en el verso 37, hay una historia muy linda, que tal vez nos ayude a responder a esta pregunta. ¿A quién deseas tener? ¿Qué amigos deseas tener en tu crisis? Desde luego, es la historia de un religioso de Israel. Un religioso de Israel que se le enfermó su nena, una niñita de unos 12 años. La alegría de su corazón. De hecho, se revela dentro de esta historia algo interesantísimo. En aquel tiempo la enfermedad de una niña no era considerada un problema. La de un niño sí, pero la de una niña no. La muerte de una niña no era considerada un dolor. La de un niño sí, la de una niña no. Pero este hombre había desarrollado tal relación de empatía que se le olvidó la cultura de su pueblo. Se le olvidó que en su pueblo se lloraba cuando se tenía una niña y se sentía tener una niña como un castigo del Eterno. A él se le olvidó y desarrolló una relación de empatía tan profunda con su niña, tan extraordinaria, que cuando su niña se le enfermó, no le importó que Jesús fuera enemigo de sus planteamientos religiosos y mandó a buscar a Jesús para que le curara a su niña. Desde luego, Jesús estaba en la ciudad de Naín haciendo milagros, haciendo portentos, haciendo maravillas. Y en el proceso de los milagros se le acercó una mujer con flujo de sangre. Y desde luego, en toda esa trayectoria de si lo toco o no lo toco, Jesús se siguió retrasando. Y luego que aquella mujer quedó sana, entonces se puso en una conversación con Jesús. Y sabe, la conversación y el tiempo que Jesús invirtió en aquel lugar hizo que llegara una segunda comitiva de emisarios que Jairo enviaba, diciéndole a Jesús, ya no tienes que venir a la casa, la niña se murió. Ahora cuando la niña se muere y los emisarios le dicen a Jesús, no vayas ya a la casa de Jairo, va muy tarde. Primero la nena estaba enferma, pero ahora se murió, ya no vayas. Jesús entonces le dice a los emisarios, la niña no está muerta, la niña está durmiendo, yo iré
a despertarla. Desde luego, cuando Jesús dijo, yo iré a despertarla, mire lo que dice el verso 37. El verso 37 del capítulo 5 dice, no dejó que nadie lo acompañara. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? 12 discípulos. Pero mira lo que dice aquí. No dejó que nadie lo acompañara. Solamente permitió que lo acompañara ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué pasó con los otros 9? ¿Por qué no le permitió a los demás que lo acompañaran también? Porque Jesús sabía que a la hora de crisis no se puede tener a cualquiera. Nosotros los seres humanos necesitamos considerar con profunda seriedad la Escritura, porque a veces nos llegan crisis y el éxito o la destrucción de nuestra vida como consecuencia de la crisis dependerá de la gente que tengamos a nuestro alrededor. Hay personas que tienen crisis matrimoniales y escogen los peores consejeros, las peores consejeras para manejar sus crisis. Hay gente que tiene crisis económica y escogen los peores consejeros para manejar sus crisis. Hay gente que tiene crisis de salud y escogen los peores consejeros para manejar sus crisis. Hay gente que tiene crisis con sus hijos y escogen los peores consejeros para manejar la crisis con sus hijos. Esto es un asunto de profunda importancia, porque llana y sencillamente a la hora de nuestra crisis, el éxito o la derrota de nuestra vida dependerá de quienes estén alrededor de nuestro entorno. Cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, decidió dejar a los demás. Ustedes se quedan aquí. Me acompaña Pedro, Jacobo y Juan, nadie más. Imagínense si hubiera llevado a los amigos de Job. De seguro que hubieran entrado y lo primero que le hubieran preguntado a Jairo es: ¿qué pecado tú cometiste que se te murió tu nena? Como si perdiéramos hijos por pecados. Como si perdiéramos seres queridos por castigos de Dios. Tonterías. Ahora, imagínense si Jesús se hubiera llevado a Judas para la casa de Jairo. Un individuo con una mentalidad tan comercial hubiera dicho: bueno, un catarro vale 100 pesos curarlo. Si es con fiebre, vale $200. Un milagro tiene que andar por lo menos en 5,000 pesos. Así que tan pronto yo entre, lo primero que le digo a Jairo es: 5,000 pesos cuesta el milagro. Porque hay gente que se aprovecha de tus crisis para ver qué te pueden sacar. Hay gente que se aprovecha de tus dolores y de tus abatimientos para ver qué cosas pueden llevarse de ti. Ahora, imagínese si se hubiera llevado a Tomás. Llevándose a Tomás, de seguro que Tomás hubiera ido en el camino diciendo: se retrasó para no curar la nena, ahora la nena se murió, difícilmente podrás revivirla. De la única manera que yo lo creo. Porque hay gente que nunca dará esperanza al dolor. Hay gente que nunca dará esperanza al sufrimiento. Mire, Puerto Rico ha trascendido en algunas de sus faltas culturales. Y una de ellas eran aquellas famosas reuniones de mi tía,
Yo no voy a incluir la suya, yo hablo de las mías. Las reuniones de mis tías eran extraordinarias. Una de ellas decía que le dolía la espalda y la otra inmediatamente le decía: muchacha, a mí me duele el cuerpo completo. Una decía que había ido al médico y la otra le respondía: a mí me metieron en intensivo. Como quien dice: no me hables de dolor, que yo tengo más dolor que tú. No me hables de sufrimiento, porque yo tengo más sufrimiento que tú. Mire, la vida del sufrimiento no admite competencia. Por eso Jesucristo no es ni para pobres ni para ricos, ni es para blancos ni para negros, ni es para intelectual ni para analfabeta. Jesucristo es para el que sufre. Para el que sufre. Solo le basta a Dios saber que un ser humano sufre para hacerse presente. No es siquiera ni para buenos ni para malos. Él es Dios para el que sufre. Cuando un ser humano dice ¡ay!, Dios se hace presente. Cuando un ser humano tiene dolor, Dios se hace presente. Mire, no hay momento de más cercanía de Dios a la vida de un ser humano que cuando está en dolor, cuando está en sufrimiento, cuando está en abatimiento. Es cuando Dios más cerca está del ser humano. Contrario a lo que alguna gente piensa, que cree que porque está en dolor Dios lo ha abandonado. No, querido, cuanto más dolor, más cerca está Dios del ser humano que sufre. Gloria a Dios. De hecho, cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, ya Jairo había contratado las plañideras. ¿Sabe quiénes eran las plañideras, verdad? En la cultura judía había que exacerbar las emociones. Había que exacerbar. Y desde luego, había unas mujeres que se dedicaban, y hombres también, ¿sabe? Hombres también todavía, que se dedicaban a llorar. Porque ellos lloraban y provocaban que otros también que lloraran. Ahora, si Jesús hubiera a sus 12 discípulos, de seguro en el camino uno de ellos, escuchando a las plañideras, le hubiera dicho a Jesús: ¿ya para qué? ¿Ya se murió? No vayas para allá. Ya se liquidó la nena. Vamos a hacer el ridículo. A lo mejor Jairo nos insulta y nos bota de la casa porque llegamos a destiempo. Jesús decidió llegar, porque Él siempre va a llegar donde hay dolor. Y mire qué dato interesante. Cuando entró a la casa de Jairo, a las plañideras que le pagaban para llorar, cuando Jesús llegó, dijo: vengo a resucitar la nena. Y los que lloraban empezaron a reírse de Jesús. Prefirieron perder la paga burlándose de Jesús que ganarse a los chavos mal ganar. ¿Y sabe qué Jesús hizo? Le dijo a Jairo: mándalas a sacar fuera a todos. Porque a la hora de tu crisis, tú no necesitas gente que venga a hacerte preguntas. A la hora de tu dolor, tú no necesitas a nadie que venga a buscar la forma de explicar tu dolor como consecuencia de pecado. Mire, yo he visto cosas que usted no tiene idea, querido. Desastrosas, horrorosas, dentro del marco de esa teología. Yo vi una vez a un pobre hombre paralítico que un individuo estaba orando por él y orando para que se levantara de la silla de ruedas, y cuando vio que no se podía levantar de la silla de ruedas, ¿sabe qué le dijo al paralítico? Le dijo: el Señor me dice que tú tenías que venir anoche para poderte sanar, que llegaste hoy y hoy ya es tarde. Cuando la gente anda en el espíritu de los amigos de Job,
Ellos procuran quedar bien, aunque Dios pase las vergüenzas, aunque Dios sea el ridículo, aunque Dios se convierta en el enemigo del ser humano. Mire, nunca usted debe olvidar a quienes va a tener a su lado en la hora de crisis, porque a la hora de tu crisis tú debes buscar voces de esperanza. A la hora de tu crisis tú necesitas gente a tu lado que tenga una voz de esperanza, una voz que te haga entender que la esperanza en Dios no avergüenza. Voces que te hagan entender que Dios es todopoderoso para obrar en favor de tu vida. Tú necesitas gente que cante fe. A la hora de tu crisis, tú necesitas gente que te hable de fe, que te inyecte fe, que haga que la fe te haga vibrar el alma, el ser, el corazón, y tú puedas entender que si bien es cierto, hay un momento de crisis, para el que cree, todas las cosas son posibles. Cuando tú estás en crisis, necesitas aliarte de personas que te den aliento. Tal vez es mejor uno que no te diga nada, que solamente te ofrezca el hombro para que llores sobre de él, que solamente te diga: déjame darte un abrazo solidario en el nombre del Señor Jesús. A la hora de tu crisis, tú necesitas gente que te ayude a levantar tu relación con Dios, con el Dios bueno, con el Dios de misericordia, con el Dios compasivo, con el Dios que no se alegra de tu dolor, que no se alegra de tus circunstancias, con el Dios que no se goza de tu experiencia de crisis. No, con el Dios que solidariamente estará contigo a tu lado y no te abandonará ni te desamparará. Cuando yo tenía 11 años de edad, mi padre desarrolló una infección, de esas infecciones que andan por ahí, y fue al médico. Mi padre no tuvo el cuidado de decirle al médico que él era alérgico a la penicilina. El médico tampoco le preguntó. Así que después que le miró, el médico le dio una receta. Mi padre fue y se inyectó penicilina. Unas horas después ya mi padre estaba en la casa con una reacción extrañísima. No hubo una respuesta, solamente una reacción alérgica. Pero aquella fue una reacción que creó un dolor profundo en mi padre. La piel se le secó. Y después que se hubo secado la piel, se agrietó. Se desarrolló una hipersensibilidad al dolor, que mi mamá bañaba a mi papá con una esponja de fregar. Y con todo y eso mi padre se sacaba unos gritos como consecuencia del dolor. Para secarlo era simplemente ponerle la toalla. Y él le gritaba: cuidado, cuidado, que me duele. Aquello se convirtió en un signo de interrogación enormísimo. Allí estaba mi padre. En aquellos días nació una de sus nietas. Y yo lo vi llorar amargamente porque se la trajeron. Y él lloraba diciendo: Dios mío, no puedo coger a mi nieta en mis brazos, porque eso me produce dolor. Había que darle la comida, porque no podía sostener sin dolor una cuchara. Era algo que uno lo miraba y daba pena. A mi casa llegaron 4 viejas pentecostales
Lo de vieja de cariño, ¿sabes? Tocaron a la puerta. Yo abrí la puerta. Y cuando abrí la puerta me dijeron: Moisés, venimos a orar por tu papá. Yo les di la bienvenida, entraron, se pusieron en la sala. Y allí ellas comenzaron su experiencia de oración. Yo le estoy hablando de 4 mujeres pentecostales, de una experiencia de cercanía con el Señor extraordinaria. Y mire qué dato interesante aconteció allí. En aquel momento, en aquel instante, aquellas mujeres levantaron sus manos al cielo y empezaron a adorar a Dios. Y mientras ellas adoraban a Dios y adoraban a Dios, yo las estaba mirando, yo las observaba y ellas seguían adorando a Dios. De repente, en aquella experiencia de contexto pentecostal, oiga, vino sobre de ellas una experiencia carismática, de presencia del Espíritu Santo. Y ellas empezaron a hablar en otras lenguas. Y entonces, desde luego, después que empezaron a hablar en otras lenguas, yo las observé y una empezó a correr para el balcón de atrás y otra corría para el balcón del frente. Una corría para la sala y la otra para la cocina. Y yo mirando a aquellas 4 mujeres corriendo, yo decía: esto parece un juego de fútbol. Porque una corría para un lado y la otra para el otro, una para un lado y la otra para el otro. Y ellas seguían en esa adoración al Señor. Y cuando de repente yo me acordé que a mi papá solamente le podíamos poner una sabanita suave por la cintura, yo fui a asegurarme que él estaba arropado. Y cuando yo estaba con él en el cuarto, aquellas 4 mujeres entraron en tropel al cuarto. Y cuando entraron al cuarto, le agarraron la mano a mi papá. Y ya yo iba a intervenir, porque no se la agarraron suave, ¿sabes? Ahí. Y después que le agarraron la mano, yo oí que mi padre dijo: gloria a Dios. Yo pensaba que iba a decir ay. Pero lo próximo que hizo aquella mujer me aterrorizó. Empezó a darle. Y yo esperando que mi padre gritara. Y yo esperando que mi padre se quejara. Pero lo único que mi padre decía era: gloria a Dios, gloria a Dios. De momento aquella mujer alzó su voz para decirle a mi padre: mi siervo, así dice el Señor, por mi palabra te declaro sano. A mí este milagro no me lo contaron, yo no lo leí en ninguna revista. Yo lo vi con mis propios ojos. Yo vi a mi padre levantarse de la cama. Yo vi a mi padre salir al baño, darse un baño. Lo vi salir vestido del baño. Lo vi sentarse a la mesa. Lo vi pedir comida. Lo vi adorar a Dios con sus manos en alto. Aquellas mujeres no le preguntaron: ¿qué pecado cometiste? Aquellas mujeres no le preguntaron: confiesa a ver qué ha pasado contigo. Aquellas mujeres simplemente entendieron que Dios se hace presente en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y cuando tú y yo vamos a escoger amigos, necesitamos escoger amigos que tengan esa conciencia de la gracia de Dios en sus vidas. Probablemente estás pasando por una crisis. Probablemente estás pasando por una situación difícil. Tal vez estás pasando por un momento de dolor y de escasez. Ten cuidado. Ten cuidado con la gente que vas a escoger para manejar tu experiencia de crisis. Júntate con gente de fe. Júntate con gente de esperanza. Júntate con gente que te dé aliento. Si estás enfermo, no vayas donde uno que diga que eso le dio a su suegro y se murió. Júntate con gente que te diga: Dios, Él sana. Escoge gente espiritual para que esté a tu lado. Gente que vea milagros de Dios constantes. ¿Sabe? Hay gente que ve milagros de Dios constantes. Hay unos que lo que ven son problemas, pero hay otros que ven milagros de Dios constantemente. Júntate con gente que haya descubierto la fuerza de Dios
obrando en oración. Que tienes problemas en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, júntate con gente que te invite a la paciencia, a la tolerancia. Júntate con gente que te invite a esperar un milagro en tu hogar, en tu matrimonio. Que tienes problemas con tus hijos, júntate con gente que no empiece a hablar de los problemas que ellos también tuvieron con los suyos, porque a fin de cuentas una amalgama y un acervo de problemas no resuelven nada. Júntate con gente que pueda decirte lo que Dios hizo en favor de sus hijos. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que por el oír viene la fe. Procura escuchar gente de fe. Alábalo. Mira qué bien estaba Job relacionado con Dios en medio de su crisis. Cuando yo miro a ese Job, oiga, esta mañana se me acercó mi hermano y me dice: pastor, y parece que no ha leído, no conoce bien la historia, y me dijo: pastor, la verdad que yo salgo de aquí indignado con los amigos de Job. Digo: no te preocupes, que Dios resolvió ese problema ya con ellos. ¿De veras Dios hizo algo con ellos? Sí, Dios hizo algo con ellos. Los mandó a ponerse de rodillas frente a Job, y Dios le dijo a los amigos de él que él ore por ustedes, porque si él no ora por ustedes pidiendo misericordia, yo voy a acabar con ustedes ya mismo. Partida de chismosos, de impropios, de engreídos, con complejos de espiritualismo que no responden al corazón de Dios. Hay hombres y mujeres de fe, de esperanza, que son los que tú y yo debemos buscar a la hora de nuestra crisis. Ellos nos ayudarán a ver al Jesús de quien dice Pablo: Él es la imagen misma del Dios invisible. Te invito a inclinar tu rostro.